En 1996, Radio Caos graba Botas Negras y la incluye en su primer álbum, que lleva el mismo nombre que la rola. ¿Sabes en qué se inspiraron para esta canción? ¿No? Acá te lo cuento. Allí vienen los Botas Negras marchando sin temor. A mediados de la década de los 90 del siglo pasado, en la ciudad de Los Ángeles, Claudio Pérez decide junto a su hermano David formar una banda, a la cual bautizaron Radio Caos. Y es que ambos eran superfans de Pink Floyd y de Roger Waters, quien en 1987 había sacado su primer material como solista, llamado Radio KAOS. La intención de los hermanos era hacer música con un mensaje social y político que reflejara la multiculturalidad de la ciudad en la que vivían. En medio de esto, Claudio conoció a un compañero de apartamento que había sido soldado en la Guerra de las Malvinas, conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra por el control de las islas en el Atlántico Sur. Claudio se impresionó por las historias y los traumas que le contaba su amigo, y se identificó con él, pues él también había sufrido los frutos de la dictadura en su país natal, Chile. Con esto en mente, decidió hacer una canción dedicada a su amigo y a todos los que habían sufrido la guerra y la represión, naciendo así Botas Negras, una canción que habla sobre el dolor, la rebeldía y la esperanza de los jóvenes que luchan por un mundo mejor. La canción fue un éxito y pronto se popularizó en México y en otros países de habla hispana, haciendo que mucha gente se sintiera identificada con ella, adoptándola como un himno de protesta y resistencia. Esta rola tuvo un impacto especial en México, pues coincidió con los primeros años del movimiento zapatista en Chiapas, rebelión indígena en contra del gobierno y del neoliberalismo. Muchos simpatizantes de los zapatistas usaron la canción como expresión de su lucha. Y así, Botas Negras pasó a la historia como una de las canciones más emblemáticas y significativas del rock en español.